Si se han dado cuenta, estamos compartiendo una serie de enseñanzas titulada La naturaleza de la fe de salvación, o ¿qué significa creer según la Biblia? Entonces recordamos que hemos abordado los tres componentes de la naturaleza de esa verdadera fe salvífica, la verdadera fe que nosotros debemos de tener como cristianos para tener una correcta comunión con Dios. Y solamente recapitulando o repasando, por si alguno de ustedes no ha escuchado la primera o la segunda enseñanza, recordemos de que la fe de salvación, esta opera en tres componentes. El primer componente es el componente de la mente o el intelectual, ¿verdad? Es cuando nosotros asentimos, conocemos las verdades de la Biblia y nosotros las recibimos, las aceptamos, las asentimos en nosotros, pero de una forma mental o intelectual. Recuerden lo que dice la Escritura: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que nosotros, para ser guiados a la fe en Jesucristo, su muerte, su resurrección, su ascensión, su segunda venida, o sea, el perdón de nuestros pecados, todo eso tiene que darse a través de una fe bíblica, que es la predicación del Evangelio de Cristo o el Evangelio de nuestra salvación. Una vez que eso ya se entiende, se acepta, se recibe, se cree con la mente, esto tiene que ser llevado al corazón. Y en el corazón es cuando nosotros tenemos un consentimiento de estas verdades, y es una convicción profunda acerca de las verdades del Evangelio de Jesucristo, que debe de llegar hasta lo más profundo, lo más hondo de nuestro corazón, hasta compungirnos, y que esto nos haga decir qué debemos hacer, qué hacemos para ser salvos. Pero recordamos que eso no es suficiente. De hecho, la enseñanza pasada, que es la segunda parte, nosotros hablamos acerca de la falsa seguridad de la oración del acepta a Cristo, o lo que conocemos como la oración del pecador, en donde vimos una problemática con esta confesión de fe superficial, y vimos 10 problemas de que cuando una persona hace esto de una manera superficial, que esto no se acompaña de frutos, de lo cual estaremos hablando el día de hoy, entonces causa una falsa seguridad, una falsa confianza en las personas. Y observamos 10 puntos o 10 problemas o 10 razones por las que no debemos depositar nuestra confianza en una mera oración de pasa al frente y acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Dijimos, no está mal. En la Biblia citamos 2 textos, ¿verdad? Y uno de ellos es: a quienes le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿ok? A los que reciben esta verdad en su mente, pero luego la llevan al corazón, entonces están recibiendo, no es un mero decir, yo te acepto, Cristo, de forma verbal, sino que esto conlleva una implicación. Y entonces, viendo el aspecto negativo de que cuál era la problemática acerca de aceptar a Cristo de una forma superficial, ahora lo correcto vamos a completarlo. ¿Qué quiere decir creer? Cuando dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, este es Cristo, en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el carcelero de Filipo le dijo a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo respondió: cree y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hoy, el tercer componente de la verdadera fe de salvación es el componente volitivo. Y esto quiere decir la voluntad, y esto es una entrega, una confianza obediente. Y hoy el título que tenemos para esta tercera parte de la naturaleza de la fe de salvación es la obediencia de la fe o la confianza obediente. Recuerden una cosa. Al principio nosotros dimos una ilustración y una comparación entre aquellos demonios, ¿verdad?, que se llamaba Legión, que ellos confesaron delante del Señor Jesús, le reconocieron como tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y que también Pedro confesó lo mismo, que tuvieron una misma confesión de fe. Pero vimos la diferencia. Aquí está la diferencia entre esa fe de los demonios, porque ellos creen y tiemblan, según Santiago, y una fe que nosotros debemos de experimentar a Cristo Jesús. Y aquí es donde nosotros vamos a establecer nuestra tercera parte. ¿Qué quiere decir en realidad el tercer componente de la fe de salvación? Ahora, vamos a iniciar con una parábola.
Antes de dar algunos textos, vamos a comenzar con una parábola. La parábola está en Lucas 8, del versículo 5 al 8 y después del 12 al 15. Esta es la parábola de las tierras. Vamos a leerla. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Oigan, otra parte cayó en buena tierra y nació, y dice, y llevó fruto a 100 por uno. Ahora, expliquemos la parábola. Dice Jesús: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, estas son aquellas personas que son invitadas a las iglesias. Vamos, vení a la iglesia para que escuches la palabra de Dios. Vamos, te invito a este programa radial para que puedas escuchar la palabra de Dios. O de cualquier manera, un método evangelístico que podamos hacer en la proclamación del evangelio con el propósito de que las personas sean salvas o se conviertan. Pero ¿qué pasa? Este tipo de personas no le interesa. Llega a la iglesia, ocupa un banquillo en nuestra iglesia, está en las alabanzas, luego escucha la prédica, la enseñanza o el sermón, y luego de eso regresa a su casa. La palabra entró por un lado y salió por el otro lado. O sea que al final esta persona ni siquiera tiene un asentamiento de esa palabra en su mente. Ahora bien, dice lo siguiente en el versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero, oigan, reciben, luego tenemos este término. Ellos reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ok, estas personas son aquellas que sí, ya están recibiendo la palabra. Ellos dicen, me gusta la Biblia, me gusta, yo la estoy leyendo, me gusta cómo predican, me gustan las verdades del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, no llega al corazón, no tienen una convicción profunda. Se queda aquí en la mente, meramente intelectual. Ok, versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, oigan bien, por las riquezas, por los placeres de la vida, y no llevan fruto. O sea, Jesús está siendo muy claro. Muy claro. Estas son las personas que ejercen una confesión de fe, que sí les gusta la palabra, o sea, hay un asentimiento de la palabra en la mente, la llevan al corazón, dan aparentemente, oigan, entre comillas, aparentemente dan frutos. Hay un cambio, pero ese cambio es parcial. Y entonces cuando viene el momento de la prueba, cuando vienen los afanes de este siglo, o sea, cuando tenés que trabajar, cuando tenés problemas en tu matrimonio, cuando comenzás a tener problemas económicos, cuando te despiden del trabajo, cuando te diagnosticaron con una enfermedad, etcétera, vienen los problemas, entonces comenzás a afanarte, y el afán es sencillamente una desconfianza en el poder de Dios como tu Padre, y luego las riquezas, o sea, comenzás a enfocarte ya no en las cosas celestiales, sino en tu trabajo, en tu casa, en tu vehículo, en proveer para las cosas materiales. Pero luego dice, y los placeres de la vida, o sea, las obras de la carne. No quiero dejar el pecado, no quiero abandonar a mis malas amistades, yo quiero continuar con esta mujer con quien no estoy casado y estoy en unión libre. Entonces, cuando ya viene Jesús y le predica que tiene que arrepentirse la persona, entonces ahí dice, no, yo prefiero los placeres de la vida. Y entonces el resultado es que no llevan fruto. Ahora bien, aquí vamos al tercer componente. Entonces, todos estos tienen fe porque todos estos escuchan la palabra de Dios, pero no llevan fruto. Versículo 15 dice, Lucas 8, mas la que cayó en buena tierra. Oigan bien esto, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Oigan, escuchan la palabra, la fe viene por el oír, escuchan la palabra, tienen convicción profunda en sus corazones, retienen la palabra que han escuchado,
Pero luego dice la gran diferencia, que es el tercer aspecto de la fe salvífica, y dan fruto con perseverancia. Por eso seleccioné la parábola de las tierras en Lucas y no en Mateo, porque quería hacer énfasis hoy en esta palabra en el versículo 15 que dice que estos dan fruto con perseverancia. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? La gran diferencia entre una fe falsa, espuria, una pseudo fe y una verdadera fe salvífica, una verdadera fe de salvación, como está prescrita en la Biblia, es la evidencia de la misma o los frutos. Porque Santiago 2:18 nos dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, o sea, sin tus frutos, sin tus evidencias, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Voy a citar algunas frases. Una frase de los reformadores, siglo XVI, decía así: la fe sola trae salvación. Recuerdan, sola fide. La fe sola trae salvación. O sea, nosotros somos salvos solo por fe. Correcto. Pero, decían los reformadores, la fe que trae salvación nunca está sola. ¿Se entiende eso? Repito, la fe sola trae salvación, pero la fe que trae salvación nunca está sola. O sea, no es una fe solitaria, es una fe fructífera. Ahora, Carlos Spurgeon dice lo siguiente: aunque estamos persuadidos o aunque estamos seguros de que los hombres no son salvos por las obras, también estamos seguros que ningún hombre se salva sin ellas. Escuchen bien, pongan atención por favor, porque de esto se trata la enseñanza del día de hoy. Dice nuevamente Carlos Spurgeon, aquel gran predicador inglés de los 1800. Dice: aunque estamos seguros de que los hombres no son salvos por las obras, ya sabemos que somos salvos solamente por fe, no por obras. Sin embargo, también estamos seguros, dice Spurgeon, de que ningún hombre se salva sin ellas. O sea, que la fe en realidad de salvación está acompañada por una obediencia, está acompañada por frutos, está acompañada por obras. Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy solamente vamos a cubrir 6 frutos que acompañan la verdadera fe de salvación. Oigan, 6 frutos que acompañan la verdadera fe de salvación. Y el primer fruto es el fruto del arrepentimiento. Recordemos esto: la fe verdadera no es una fe solitaria, es una fe que se acompaña por frutos, por evidencias, y la fe siempre se acompaña por un arrepentimiento. Por eso es que el Señor Jesucristo dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Aunque algunas veces dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo, pero ese creer, los apóstoles que inspirados por el Espíritu, ellos conocieron lo que significa la naturaleza de la verdadera fe. Ellos daban por sentado que el pueblo judío se tenía que arrepentir. ¿Por qué? Observen esto, porque primeramente vino Juan el Bautista, y Juan el Bautista vino a bautizar ¿con qué? Con el arrepentimiento. ¿Ok? Él vino a bautizar con agua, pero era el bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué? Para preparar el corazón de las personas, para que cuando viniera el Mesías, el Cristo señalado en el Antiguo Testamento, el pueblo judío creyera en el Mesías. Pero primero el corazón estaba barbechado, el corazón estaba preparado, la tierra barbechada estaba preparada para recibir la buena semilla del Evangelio de Jesucristo. Entonces, dice Lucas 13:5, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oigan bien eso. Nosotros debemos de saber de que si una persona dice, yo creo en el Señor Jesucristo, yo realmente amo al Señor Jesucristo, yo me entrego por el Señor Jesucristo, pero si no te has arrepentido de tus pecados, si no has tenido un cambio de mente, que eso quiere decir en realidad el arrepentimiento, ese metanoeo, es un cambio en tu forma de ver el pecado, es tu cambio en tu forma de ver quién es Dios.
Por eso recuerden de que en los componentes del evangelismo nosotros lo primero que tenemos que identificar es cuál es la naturaleza o el carácter de Dios. Y recuerden que Dios es santo, Dios es amor, amén. Misericordia, amén. Paciente, amén. Pero Dios es santo. Dios es justo. Entonces nosotros necesitamos saber que para poder en realidad tener esa comunión con Cristo, nuestra fe siempre, oigan, siempre está acompañada de arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es un giro en la vida, es ir caminando en un sendero el cual lleva a la destrucción o a la perdición, y entonces nos detenemos en nuestro camino y comenzamos a meditar en nuestras sendas antiguas, comenzamos a meditar en nuestro pasado, y ahí es donde decimos, oye, yo ya llevo 10 años de haber recibido a Cristo, de haber aceptado, ya llevo 15 años de haberme bautizado, pero nunca me arrepentí. Nunca me dijeron que yo tenía que dejar de robar. Nunca me dijeron que yo tenía que dejar de mentir. Nunca me dijeron que tenía que perdonar y dejar de de tener amargura o tener rencor. Nunca me dijeron que deje de tener enemistades contra mis hermanos. ¿Por qué nadie me predicó de eso? Claro, porque se te predicó una fe, una pseudo fe, una fe que no te va a llevar a la salvación. Si no has tenido un arrepentimiento verdadero, un cambio en tu vida, por un arrepentimiento genuino, entonces tu fe no es una fe de salvación, aún. Y por eso te estamos predicando hoy, para quitar los errores doctrinales que tanto se han sembrado en esta nación de Nicaragua, muchos errores doctrinales, y ahora queremos nosotros sembrar la buena semilla del evangelio verdadero de Jesucristo, no el evangelio leudado, ¿de acuerdo? Número 2, segundo fruto que acompaña a la verdadera fe de salvación es la regeneración. La regeneración, Juan 3, 5, 6, dice, respondiendo Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que si no has nacido de nuevo no sos cristiano, eso dice, o al menos no sos cristiano verdadero, porque hay profesantes cristianos, ya lo hemos visto. Versículo 5, respondió Jesús nuevamente, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, primero, no lo puedes ver. Segundo, no puedes entrar. O sea, puedes entrar en una religión, puedes entrar en tu iglesia, puedes entrar en un grupo, en una denominación. Jesús no vino a establecer denominaciones. ¿Alguno de ustedes, por favor, me podría dar evidencia bíblica, escritural, de que Jesús vino a hacer 50,000 denominaciones evangélicas? ¿Hay evidencia escritural acerca de eso? Por supuesto no. Esta es la necedad del hombre. El hombre quiere dividirse, hacer 1000 denominaciones. ¿Y a qué denominación perteneces? ¿Y a cuál denominación perteneces? Jesús no vino a establecer denominaciones religiosas, por favor. Dejemos ya de ser niños y maduremos. Jesús no vino a establecer religiones. Jesús vino a establecer el camino al Padre, la vida eterna, el reino de Dios. Él no vino a establecer 1000 religiones. Jesús es Dios, Él es la vida. Pero bueno, entonces al final dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces mientras la persona dice, yo ya acepté a Cristo, yo ya me bauticé, yo ya tomé la cena, yo ya pertenezco al grupo, a la denominación, bien, puedes pertenecer a todas estas cosas. Los hinduistas también, los budistas también, los musulmanes también, los testigos de Jehová también. ¿Y qué con eso? ¿Qué con pertenecer a un grupo religioso? Pues Nicodemo pertenecía a la secta de los fariseos, ¿cierto? Entonces, ¿qué? ¿Era salvo? No era salvo. No era salvo y conocía la ley, los profetas, los salmos, pero no era salvo. Y Jesús le tuvo que predicar directamente y le dijo, te es necesario nacer de nuevo del Espíritu Santo. ¿Y cómo se transforma esto? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora bien, si todavía sos amargado, si todavía sos iracundo, si todavía seguís robando, si seguís mintiendo, si todavía vivís en fornicación o todavía vivís en adulterio, todavía sos esclavo de la pornografía, si todavía sos un mentiroso, si todavía vivís en tu vana manera de vivir anteriormente, no hay evidencia de que has nacido de nuevo. Por lo tanto, te es necesario nacer de nuevo. Esa es la prescripción de la Escritura. Jesús
Se lo dijo a un líder religioso. Oigan bien eso, un líder religioso que no había nacido de nuevo. Tercera característica o tercer fruto que acompaña la verdadera fe de salvación es la mortificación. ¿Y qué quiere decir eso? Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, este es el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Oigan bien esto, porque si vivís conforme a la carne, morirás. Pero si por el poder del Espíritu Santo haces morir las obras de la carne en tu vida, entonces vas a tener vida. Entonces, la verdadera fe de salvación se acompaña por la mortificación o hacer morir las obras de la carne. ¿Qué son? O sea, el adulterio. ¿Por qué las personas todavía en los círculos cristianos siguen defendiendo el adulterio y la fornicación? ¿Por qué lo siguen defendiendo? Porque son religiones satánicas, religiones demoníacas. No son religiones del Espíritu Santo. Entiendan que si en su religión pseudo cristiana todavía le dicen de que es normal fornicar, que es normal mentir, que es normal andar en murmuración, en detracción, en pleitos, en iras, en contiendas, en disensiones. Si a usted le dicen que eso es normal, es una religión del demonio, no es una religión de Dios. Porque Dios es santo y Dios te manda a que por el Espíritu Santo hagas morir las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, codicia, hechicerías, idolatrías. Si todavía sos un idólatra, pues tu religión es una religión demoníaca. Si a vos te prescriben que tenés que postrarte delante de los ídolos, delante de las figuras o las imágenes hechas por manos de hombre, y todavía continúas defendiendo eso, la mariología es una manera de idolatría. La santería es una manera de idolatría. Esas religiones provienen de los demonios. No provienen de Dios, no es de Cristo, del verdadero cristianismo. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a continuar profesando una fe cristiana cuando realmente no la es? Quiten ya los engaños. Quitemos los engaños. Si queremos realmente entrar en el reino de los cielos, quitemos los engaños. Entonces, si no te mortificas, si no haces morir las obras de la carne, no tenés la fe de salvación. Y esto nos lleva al cuarto punto, que es una autonegación. Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir esto? Que el verdadero cristianismo tiene un precio, y el precio es negarnos a nosotros mismos. Si nosotros no estamos dispuestos a negarnos a satisfacer las obras de la carne, a negarnos a poder nosotros llevar una vida cristiana, a negarnos a amar al prójimo, a servir al prójimo, a hacer misericordia, si nosotros no estamos dispuestos a negarnos a nuestro propio orgullo, a nuestra propia vanidad, entonces ¿de qué sirve esto? Si nosotros amamos más cualquier persona u objeto más que a Dios, eso es idolatría, y es idolatría evangélica, solo para que lo sepa. Siguiente, la santidad. Oigan bien, la verdadera fe de salvación se acompaña por santidad. Y esto, repetimos, esto no es tolerable en las predicaciones de hoy en día. O si dicen todos: oh, sin santidad nadie verá al Señor. Porque Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero has analizado ese texto. Te has sentado a meditar y decir: oh, ok, yo ya me bauticé y acepté a Cristo. Yo ya creo en Jesús. Pero si yo me examino, yo vivo en pecados todavía. Yo estoy en la práctica de pecados conocidos y voluntarios. O sea, yo conozco que esto es pecado en mi vida y sigo practicando este pecado. Estoy esclavo a este pecado, pero yo soy cristiano y voy para el cielo. ¿Te das cuenta de la incongruencia de tu razón? ¿Te das cuenta de la incongruencia de tu fe? Pues yo te voy a decir la verdad. Tu fe no te va a llevar al cielo. Tu fe es falsa. Tu fe tiene que ser acompañada de santidad. Porque si no estás practicando la santidad, dice mi texto en Hebreos 12:14, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si no vivís una vida de santidad práctica, no vas a ver a Jesucristo. Eso quiere decir,
Aunque estés engañado ahorita, aunque te hayan dicho sí vas para el cielo, pero sin santidad, dice el texto, no verás al Señor. Y finalmente, el último fruto que traemos el día de hoy acerca de esa fe de salvación o la verdadera fe de salvación es la perseverancia. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, porque se han arrepentido, se han regenerado, se mortifican, se niegan a sí mismos y viven en santidad. Estos son los de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída, la atesoran, el mejor tesoro en su corazón, pero dice, y dan fruto con perseverancia. Mateo 24:13, finalizando, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mis queridas personas, yo quiero cerrar esta serie de 3 enseñanzas acerca de la naturaleza de la verdadera fe de salvación, que esta es la seguridad que nosotros podemos tener. Los frutos, una fe que no sea estéril, sino es una fe que sea fructífera, una fe que sea acompañada por estas evidencias. Y la perseverancia en la fe es aquella que te va a llevar hasta el último día, hasta que te muras en esta tierra o hasta que venga el Señor Jesucristo. Pero si has permanecido en una religión por cierto tiempo y no estás dando estos frutos y no has perseverado en esta verdadera fe de salvación, entonces hay derecho para poder dudar acerca de tu salvación. Porque Jesucristo nos enseña una cosa: por sus frutos los conoceréis. Por favor, medite en esta enseñanza y que sea el Espíritu Santo guiándolo a toda la verdad. Que el Señor les bendiga.